Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros hoy, como siempre, mirando un poco Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Y hoy queremos subrayar el versículo 9. ¿Qué nos dice? El versículo que tenemos aquí es el versículo 10, nos corresponde hoy. El versículo 9 dice: entonces Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, ese era el famoso congraciarse con los judíos, le respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Esto era el versículo 9, que ya estudiamos. Ustedes pueden mirar en YouTube, pueden encontrar Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y ahí en Hechos de los Apóstoles. En el versículo 10 nos dice: Pablo respondió: estoy ante el tribunal del César y es donde debo ser juzgado. Ninguna injusticia he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. Este versículo 10 es interesante porque él está aquí directamente diciendo que él no ha cometido ninguna injusticia contra los judíos. Es decir, siempre estamos aquí haciendo lo mejor de nosotros, pero no me pueden acusar porque no tiene sentido. Nosotros sabemos que Pablo no fue tratado por el concilio tan bien como lo trataron los romanos. ¿Se acuerdan que en el capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, 1 al 5, ahí los judíos lo golpearon en violación de la ley judía? Le violaron. Oyurupeteshbe, ¿se acuerdan que hemos hablado? El sacerdote Ananías le da una señal ahí al que estaba de guardia y le dice: Eyurupeteshbe, porque no quiere escuchar lo que dice Pablo. Pablo se defiende y Pablo dice muy bien lo que está sucediendo ahí, pero el otro no quiere escuchar. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conciencia perfectamente buena. Pero el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Y suerte a todo yuru yokai no y la jaiba o lo que sea. Pero oyurupete cayó. Y ciertamente esto quiere decir que no fue tratado de una manera justa. Yandeko anga ya
de acuerdo a los derechos humanos. Ya era de Conga, ¿verdad? Entonces lo golpearon en violación a la ley judía. Ahora, su respuesta es destacar la hipocresía del que debe defender la ley al usar su posición para violarla con impunidad. Porque él allí en ese momento había dicho directamente que está pasando su poder, eso que vos tenés como poder, que tenés que poner, dice la justicia, tú mismo estás actuando con injusticia. Pablo afirma que Dios juzgará esta acción. Cuando le dicen que el orden fue dado por el sumo sacerdote, Pablo pide disculpas por haber hablado en contra del oficio, no del hombre, porque la ley mandaba. Si uno que estaba en el cargo cometía ofensa, tenías que soportarlo por respeto al cargo y confiar que Dios administraría justicia en el momento y de la manera adecuada en el futuro. Entonces Pablo ahí pide disculpas, no sabía, etcétera, mala, iba a escuela se yupe lleva. Y ese que tiene que poner justicia, etcétera, es el que peor está obrando. Ahora, Lucas informa simplemente sobre el principio y el final de la interrogación. Esto no era un juicio oficial, sino una interrogación organizada por el comandante romano para ver qué posible acusación legal podría ser y usarse en contra de Pablo en una corte romana. Tanteo ya es ayer, ya cuando va ella vagina, va para ella, mogoto para ella pijina, y a ver si hay algo jurídico por el cual nosotros podemos tomarnos y luego presentar a los romanos. Él no provee detalles con respecto a las preguntas, respuestas o comentarios hechos durante la interrogación. Por lo tanto, Lucas describe cómo era esta reunión que siempre termina en caos. Siempre termina en caos. No ni muy de acuerdo, que pegamos, entonces siempre en caos. Hablamos de las grandes diferencias teológicas entre los saduceos, quienes solo aceptaban el Pentateuco, los primeros 5 del libro de la Biblia, como autoritario, y como resultado rechazaban las profecías, seres espirituales, milagros y la vida después de la muerte. Y los fariseos, quienes aceptaban y creían en todas estas cosas. Por lo tanto, Lucas describe cómo Pablo, anteriormente un fariseo, astutamente usa estas diferencias para interrumpir la reunión y bajar las defensas de sus enemigos judíos. Los decibeles. Pero con una técnica, ¿verdad? Pablo, muy inteligentemente, y entonces todo lo que es su problemática baja los decibeles y se dirigen hacia otras cuestiones. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Tantas veces he intentado darte mi corazón, tantas veces te he dicho, toma tú el control, y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor, y qué decir ante ti.
Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Fiel es Dios, la buena obra que ha empezado
feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Oh, es cansarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Hoy el versículo 10. Pablo respondió: estoy ante el tribunal del César y es donde debo ser juzgado. Ninguna injusticia he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. Aquí Pablo insiste, pero ahora él ya apela directamente al César, digamos, o sea, está apelando al imperio. Dice, nadie me puede condenar. El otro le había preguntado, ¿quiere subir a Jerusalén? Le dice, a Jerusalén para ser juzgado ante mí. Pero esto es bastante peligroso porque UPB o Uta Cuantoña, Uta Huerosapucay, cualquier cosa. Y también si este hombre se quiere congraciar siempre con los judíos, estando allí en Jerusalén, estando con toda la gente, etc., la presión será mucho mayor. Y le pregunta, ¿quiere subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? ¿Quiere subir? De J. Basendía. Pablo respondió, estoy ante el tribunal de Chávez. Estoy del César. Estoy ante el tribunal del César. Y es aquí donde debo ser juzgado. Ninguna injusticia he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. Aquí, el César, ¿verdad? Representado por Festo, ciertamente. O sea, ¿por qué yo tengo que ir a Jerusalén? El otro le propone. Ya a Jerusalén, pero bebe ya en tumba, el problema. Pablo sabe muy bien que el problema es más bien una cuestión religiosa. Un problema que ellos, los judíos, ¿verdad?, no aguantan y no quieren saber nada porque Pablo es un converso, alguien que estaba a full como fariseo, alguien que perseguía a la iglesia de Dios, que lo mandaba a matar. Ahora de repente en este encuentro personal con Jesucristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo encontrábamos en ese capítulo 22, ¿verdad?, que es tan interesante, tan lindo, pero aquí al mismo tiempo nosotros entendemos que Pablo dice, no es esto lo que yo buscaba o no es esto lo que yo quería. Yo lo que quiero es justamente fortalecer. Lo que quiero es que la iglesia crezca. Al comienzo yo me iba detrás, dice, los cristianos, pero a pillarse, a peñan de Yara o por Ireseres. Y por eso él apela directamente al César. Y le dice, ¿quiere subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Y él dice, Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? ¿Qué tiene que ver Jerusalén? Si vos sos el procurador. Yo quiero que vos me juzgues ante el tribunal del César. Y es donde debo ser juzgado. Es ante el tribunal del César. Porque todos los demás lo único que quieren ya está planificado. La gran injusticia, ¿verdad? Ya está planificado. Un Guasajasama suena pirapiré, por decir así, los verdes de mí. Y ellos dicen directamente, no, yo no quiero, yo no puedo. Ellos están esperando y como diciendo, bueno, ahora digo la uta, ahora la uta la oye juzgas a una peña de no debes añadir ya muy tarde la regla. Estoy, dice, ante el tribunal del César y es donde debo ser juzgado. Estoy ante el tribunal del César. De donde vos sos el tribunal, vos sos el César aquí en esta provincia, porque el César te delegó su autoridad para que puedas regir esta provincia. Y no es que te puso aquí como un títere, ¿verdad? Sino que el César. Y por lo tanto, ¿quieres subir a Jerusalén? Y la respuesta ya lo tenemos, ¿verdad? Pablo dice no, porque yo estoy ante el tribunal de César y es donde debo ser juzgado. Ninguna injusticia he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. Si soy un malhechor y he hecho algo que sea digno de muerte, no rehúso morir. Y así continuará después, verá los otros versículos. Pero aquí, en este versículo 10, donde nosotros nos concentramos, de ya esa ponaina, que ante esta pregunta, porque Festo quiere congraciarse con los judíos,
Y seguramente que la respuesta sería mucho más positiva para los judíos. Para los judíos, por eso es que le están llamando. Ave, Yuyande, Kanshaitebe, Yuyande, Pablo, Ave, Iñe presentañande. Pero ¿cómo será esa lucha, esa pelea, ese deseo, ¿verdad?, que tiene Pablo por evangelizar, por decir las cosas, y que no le están permitiendo a causa del mal entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que interpretarlo, hay que saberlo, y Pablo en ese sentido conocía muy bien. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El vino ya se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir. Ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta,
Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser yo. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. Nacieron. Así. Máquinas. Adiós.
Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos presentando a Pablo, que es aquí cuestionado, ¿verdad? O interrogado, mejor, por Festo, queriendo hacer, dice él, un favor a los judíos. Le respondió a Pablo y diciendo: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Y Pablo le responde: estoy ante el tribunal del César, y es donde debo ser juzgado. Ninguna injusticia he cometido contra los judíos, como tú bien sabes. Recordemos, queridos amigos, que aquí nos encontramos ante la apelación, porque esta será la apelación, después terminará con eso en el versículo 12, en que Pablo había apelado, y entonces Festo le dice: bueno, tú apelaste al César, tú apelaste a que allí se te haga el juicio en Roma, entonces está hablando, capital del imperio, y por lo tanto, ahí será al César has apelado, al César irás, nos dice. Entonces tenemos que entender, en primer lugar, a ver, volvemos un poco, los que entran aquí dentro de este juicio que le están haciendo, el juicio oral, ¿verdad? El juicio oral que se le está haciendo a Pablo. Primero es el procurador Félix, y ahora ya estamos entrando en este capítulo 25 con el procurador Porcio Festo. Recordemos que los últimos tiempos de la administración de Félix como procurador estuvieron marcados por choques sangrientos entre los judíos y los griegos de Cesarea. Los judíos y los griegos de Cesarea. Como no lograba calmar a los sediciosos, el gobernador envió a Roma a los caudillos de ambos partidos para que Nerón resolviera sus diferencias. Bueno, ahora, los hechos nos presentan a Festo como más conciliador entre sus administrados. Más conciliador. Entonces aquí está. Por eso que cambió después de 2 años de que Pablo estuvo un poco preso Sambucú o lo que sea. Ahora viene Festo y parece que tiene una actitud mucho más conciliadora entre estos que están continuamente peleándose, los griegos y los judíos. Aunque firme en la aplicación de la justicia, Porcio Festo, para congraciarse con el Sanedrín, volvió a estudiar el proceso de Pablo y le propuso que compareciera ante el tribunal judío. Siempre es casi como volver a renovar todo. Todos los principales. Pablo replicó: estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me tiene que juzgar. Estoy ante el tribunal del emperador. Esto es lo importante y lo esencial para darnos a entender que Pablo de esta manera presenta su autodefensa. Hablando en términos rigurosos, no se trata de una apelación, ya que no se había pronunciado hasta entonces ninguna sentencia. No es apelar al César, no hay sentencia. Eso los abogados nos van a explicar mejor, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay una sentencia, sale a favor de alguien, entonces yo apelo entonces para poder rever esa sentencia. Pero aquí no hay. El apelar más bien
nosotros podemos entender aquí quién es el que nos va a juzgar. Es un llamar, es un decir, pero si yo estoy aquí frente al tribunal romano, y entonces apelo, llamo, quiero, me gustaría irme hasta Roma en todo caso y tratar con el mismo Nerón o con el emperador quien se encuentra en ese momento. Entonces pronuncia, Pablo exige que se le juzgue o que le juzgue un tribunal competente, el del emperador. Festo no podía eludir la cuestión. ¿Por qué? Porque la Lex Julia de vía pública prohibía a los gobernadores oponerse a la provacacia ad imperium de un acusado. Provacacia ad imperium. No podía, entonces, según la ley Julia de vía pública, prohibía absolutamente. Entonces, Pablo había apelo al César. Deseo ir y ser juzgado ante esa competencia del César. Pero entre tanto había que reunir sobre el asunto una documentación, toda la documentación que se decía litere dimissoria. Litere dimissoria. Festo se aprovechaba en la estancia del rey Agripa II y de su esposa Berenice en la ciudad para permitirle a Pablo que le explique. O sea, ya le contagina otra situación que veremos enseguida, ya de los versículos 13 en adelante, porque Festo recibe esta visita y entonces va a aprovechar. No es costumbre romana ceder a un individuo sin más ni más. Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores para tener ocasión de defenderse de lo que se le inculpa. Eso es lo que tiene que suceder siempre, ¿verdad? A pesar de que Pablo ya estuvo, pero no hubo un carearse entre los acusados, sino que había un ñejendunte en general. Pablo presenta y le está hablando en todo caso, aquí al procurador, primero Félix y después a Festo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Te has escuchado antes la palabra santo? O por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque
porque está parado en Tierra Santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente, si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el Mar Muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios. Y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 25 y el versículo 10 principalmente. Pablo respondió: estoy ante el tribunal del César y es aquí, ¿verdad? O sea, ante el tribunal del César, donde debo ser juzgado. Ninguna injusticia he cometido. Vuelve a insistir. Ninguna injusticia yo he cometido. Vuelve a darles a entender contra los judíos, como tú bien lo sabes. Entonces, la ley misma le permitía a Pablo, en su apología, en su defensa, que al apelar al César por esta lex, lex, así le dicen, ¿verdad? La lex Julia,
de vida pública. Entonces no podía absolutamente negarlo. En su apología, pronunciada con toda la solemnidad de un orador antiguo, Pablo refiere de nuevo su conversión, expresa en palabras muy densas todo el sentido de su misión. El Señor me dijo: te envío a los paganos para que les abras los ojos y se vuelvan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que creyendo en mí obtengan el perdón de los pecados y parte en la herencia de los consagrados. Eso vamos a verlo más adelante, ya cuando él vuelve a hablar en su apología, en su defensa, continuamente entonces a él. Pero se dan cuenta, queridos amigos, que esa primera parte, el Señor me dijo, y después dice, te envío a los paganos. La teología también de Lucas, porque cuando Lucas lo hay, entonces aquí no le encontramos a Lucas que está a su lado, ni que va y que está escribiendo. Por lo tanto, es una teología maravillosa, una teología que nos hace entender hacia dónde apunta la actitud del cristiano, nuestra actitud. Primero es el Señor que me dice, te envío a los paganos. Lucas quiere insistir que el cristianismo no es una secta, sino que el cristianismo tiene lo que se llama y lo que se dice el catolicismo. Catolicismo quiere decir la universalidad, ir a los paganos, ir a los gentiles. No es encerrarme en mi pequeño grupo, no es deshacer a la comunidad, sino que es unir a la comunidad e incluso atrayendo a los gentiles, porque Lucas escribe maravillosamente a los gentiles, serán una sola familia, serán entonces un solo rebaño, ¿se dan cuenta? Añade con la aceite, acuérdate ya que en vez de un rebaño, pum, 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 o sea, disgregar se llama eso. Y sin embargo, entonces eso volverá, y años y siglos, y no sé si milenios, tendremos que volver a pasar para poder entender ya qué venían de aputumbe, añamos y qué venían de aputumbe, venían de yaro y potá. Lo que Dios quiere es la unidad. Hay tantos movimientos, por ejemplo, los focolares, que todos sean uno. Ellos incluso trabajan juntos con las otras religiones, se reúnen con las otras religiones, rezan juntos. Los focolares, interesantísimo, ¿verdad? Pero entonces tenemos que tener aquí una madurez total, absoluta, y tenemos que entrar dentro de un verdadero catolicismo. Verdadero también digo, porque algunas veces dentro de nuestros grupos también hay muchos grupos que se fanatizan y no entendemos que es un verdadero catolicismo. Es un abrirse a la gracia de Dios. Bueno, entonces Pablo refiere de nuevo su conversión. Es una conversión y expresa a sí mismo. El Señor me dijo, es la apertura a todo. Ahora, la inocencia de Pablo resplandece a plena luz, pero como ha apelado al emperador, tiene que ir a Roma. Tiene que ir a Roma, ya que él había apelado a eso. Hasta ahora no era fácil, ¿verdad? Porque todo lo que se le está presentando y también por la situación de este mismo que está llegando, Festo, es el procurador que también quiere congraciarse. ¿Cuál es la característica de este Festo? ¿Quién es Festo? Festo es el que viene, parece, a poner, decíamos al inicio, un poco más de orden. Parece que él es más, tiene más capacidad de movimiento, ¿verdad? Con las facciones. Tanto los griegos dice que estaban allí en Cesarea Marítima, como también los mismos judíos, no entendemos, y tienen sus diferencias. Y por eso es que ahora con Félix posiblemente era demasiado duro y al final de cuentas tampoco no estaba consiguiendo lo que se necesitaba, que era la unidad. Entonces le envían aquí a Porcio Festo. Yasamí, como él es mucho más flexible, ¿viste? Ya vemos luego, queriéndose congraciar. Vamos a ver, esto, vamos a ver aquello. O sea, nunca toma una decisión así de directa. Queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy. Vamos a continuar próximamente. Ahora les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.